El sistema afectivo es un sistema que es la parte, digamos, más profunda o más antigua del cerebro, ¿vale? Está relacionado directamente con circuitos neuronales muy antiguos, ¿de acuerdo? Dentro del cerebro. Entonces, el patrón afectivo está detrás de muchas de las conductas que normalmente hacemos. Lo que pasa que, pues, no llegamos a entender cómo esto está detrás de ello, ¿vale? Entonces, entender este proceso es interesante. El ser humano es un ser biopsicosocial, tiene patrones biológicos, patrones psicológicos y patrones sociales. Y para poder entenderlo tenemos que entender los tres parámetros, ¿vale? No solamente quedarnos en el psicológico, ¿vale? Que podría ser conductual, sino también hay que entender los parámetros biológicos y sociales, ¿vale? Que interactúan con él, ¿de acuerdo? A nivel biológico, ¿vale? El sistema afectivo funciona con dos parámetros muy importantes, para mí, muy importantes. El primero es el SARA, que es un sistema reticular anterior, que lo que hace el SARA es regularos, ¿de acuerdo? Regula, de manera que os equilibra, ¿vale? Os equilibra constantemente. Vuestro sistema autónomo se gestiona en muchas de sus partes en lo que se llama el SARA, ¿vale? Y el otro lado es los ganglios basales. Los ganglios basales son vuestros automatismos, ¿vale? Vamos a empezar ya con cosas importantes. Vuestros automatismos son vuestros hábitos. Y aquí el sistema afectivo tiene que ver con ellos, ¿vale? Al sistema biológico, ¿vale? Importante. Si nos vamos al sistema psicológico, tiene que ver con las recompensas. ¿Qué es las recompensas? Bueno, pues lo que obtenemos por cada cosa. Hay un principio básico en psicología y es que dependiendo de lo que obtengamos, pues vamos a repetir más o vamos a repetir menos una cosa. Es lógico, ¿verdad? Entonces, el sistema de recompensas está directamente relacionado con el patrón afectivo, ¿vale? Y a nivel social, el contexto es muy importante, ¿vale? El patrón, lo que es el sistema afectivo está relacionado directamente con el contexto. Esto se encontró sobre todo a partir de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, cuando volvieron los soldados, muchos de ellos en la guerra de Vietnam, los americanos, habían tomado drogas. Y cuando volvieron, pues los americanos tenían miedo de que toda esa gente pues siguiese consumiendo drogas en Estados Unidos. Y la mayoría de ellos, y estoy hablando de una muy alta, prácticamente no cambió nada de los que no la tomaban antes a los que no la tomaron después. O sea, tomaron drogas en un contexto, ¿de acuerdo? Por sistema afectivo. Esto creo que es muy importante para luego al final, cuando veamos cómo trabajar esto, lo importante que es el contexto, ¿de acuerdo? El contexto. Mi cerebro aprende por contexto, ¿vale? Importante. Vale, pues dicho esto, vamos a ver lo que es en sí el sistema afectivo. ¿Cómo nosotros podemos entender el sistema afectivo? El sistema afectivo es un sistema que funciona de forma dicotómica. Es placer, displacer. Placer, displacer. De manera que cada cosa que nosotros hacemos, el cerebro lo que hace es evaluarlo en esta línea. Se va hacia el placer o se va hacia el displacer. Y constantemente se mueve, se va moviendo. Y cada experiencia que tú tienes en tu vida, pues el cerebro la evalúa como placentera o displacentera. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos son dos. Uno es que constantemente nuestro cerebro lo que hace es evalúa situaciones en relación a situaciones anteriores, o sea, compara constantemente, con lo cual realmente, ¿qué placer tiene el comerse una paella? Pues muy poca. ¿Por qué? Porque la primera paella marca una diferencia y a partir de esa pues vas marcando tu diferencia. ¿Vale? Entonces, cuando hoy comes una paella, esa paella no es ni buena ni mala. Tu cerebro está comparándola en comparación con las demás paellas que comiste, ¿qué número tiene? Realmente no puedes decir que esa paella es un 9 o un 8. Es un 9 o un 8 en comparación con las paellas anteriores que comiste. Muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que veáis es cómo esto lo hacemos constantemente en la vida. Cuando nosotros decimos que algo es muy bueno o es muy malo, lo que lo estamos diciendo es que es muy bueno o muy malo en comparación con experiencias anteriores a las que yo he tenido. O sea, eso es lo que genera el placer y el displacer en el cerebro. Entonces, el problema que tenemos es la primera experiencia. La primera experiencia que tenemos con un determinado estímulo nos genera una línea. Y a partir de ahí, lo demás es bueno o lo demás es malo, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿vale? Porque cuando una persona te dice, yo es que vivo en un mundo que no sabía que era así, lo que te estaba diciendo es, no conocía otras cosas, creía que esto era bueno, y cuando he visto otras cosas me he dado cuenta de dónde vivía, ¿lo veis? Funciona así constantemente el cerebro, por comparación, 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 comparación. Y lo que hace es comparar con placer. Y entonces lo compara y a partir de ahí pone placer. Aquí, 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 vale. Segundo problema que tenemos. El segundo problema que tenemos es que nuestro cerebro viene con una predisposición a engancharse a los parámetros placenteros. ¿Por qué? Porque los parámetros placenteros no generan displacer. Entonces el cerebro, biológicamente, va hacia el placer o alejarse del displacer. Si se aleja del displacer, se acerca al placer, y si se acerca al placer, directamente se está acercando al placer, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque tenemos una predisposición. ¿A qué? Pues a tener una cosa que conocemos con el nombre de adicciones. Y esto es importante. El placer genera adicciones. ¿Adicciones a qué? Al placer. De hecho, mucha gente que tiene determinadas situaciones que podemos considerar adictivas, lo que tiene es una adicción al placer que genera su cerebro cuando realiza eso. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos un sistema afectivo,
que funciona por placer y displacer. Perfecto. Y que directamente está relacionado con los tres patrones de nuestros, el biológico, el psicológico y el social. Perfecto. Y tenemos una predisposición a engancharnos a él. ¿Por qué? Porque al cerebro le encanta el placer. De hecho, digamos que es la moneda de cambio por excelencia para negociar con un cerebro. Tú a un cerebro le generas placer y prácticamente el cerebro se mueve hacia donde tú quieras. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues es muy importante porque cuando nosotros generamos una adicción hacia un estímulo, como puede ser una droga, pues lo que hacemos es que tenemos lo que tiene una droga, ¿no? Cuando yo tomo la droga me siento a gusto, genero placer en mi cerebro, se activan los circuitos del placer, me siento a gusto y me siento bien. Cuando no la tomo, mi cerebro me dice que la tome y entonces me genera una cosa que se llama síndrome de abstinencia, ¿no? Y el síndrome de abstinencia lo que me genera es ansiedad. ¿Y qué hago? Busco conseguir la droga hasta que la tengo. ¿Vale? Esto lo entendemos, ¿no? Con cualquier sustancia que consideramos que es un estupefaciente. Vale. Incluso lo podemos llevar hasta el tabaco o al café o al alcohol, ¿no? Lo que llaman más drogas blandas. Perfecto. Pero, ¿y si esto fuese nuestra vida? ¿Y si todos los estímulos que tenemos en nuestra vida pueden generarnos una relación, vamos a llamarle tóxica, una adicción hacia ellos? ¿Y esto cuándo sucede? Pues esto sucede cuando un estímulo genera placer. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo me pongo a pintar y yo pinto cuadros. Y entonces yo pues me siento bien pintando cuadros y lo que hago es pintar constantemente cuadros. ¿Y para qué los pinto? Para mí, solamente para mí. Yo me siento a gusto, me siento bien, me siento cómodo. Y resulta que un día llega un amigo, ve los cuadros y dice, ostras, Fernando, qué bien pintas. Dice, ¿por qué no los expones? Digo, yo no, paso de yo. No, pero yo es que tengo un amigo y te puede llevar a una exposición. Y te puede poner en una exposición. Y me ponen en una exposición. Y resulta que los cuadros gustan. Y resulta que los cuadros la gente quiere comprarlos. Y esto genera un problema en tu cerebro, que se llama atención. Y la atención está asociada al placer. Y cuando mi cerebro descubre que yo por pintar recibo atención, mi cerebro dice, no, esto ya no es una cosa tuya. Pintar ahora ya no es tuyo, ahora pintar es de los dos. Tú pintas para pasártelo bien y a la más pintas para que yo reciba mi droga, reciba atención. Y entonces cuando pintas, ya no empiezas a pasarlo bien, porque empiezas a pensar cómo tienen que ser los cuadros para que le guste a la gente y la gente te preste atención. Y entonces empiezas a tener un problema, porque lo que necesitas es tu droga otra vez, necesitas la atención. Y entonces como pintas y no consigues atención, generas un síndrome de abstinencia, generas ansiedad. Y empiezas a tener ansiedad por no pintar el cuadro perfecto, no pintar ese cuadro que llame la atención y ese cuadro que llame a la gente, ¿vale? Quitar cuadro y quitar pintura y poner deporte, poner un examen, poner cualquier otra situación. Este es el gran problema. El gran problema es donde mi cerebro consigue encontrar mucho placer en realizar alguna acción. Y esto normalmente puede estar relacionado directamente con la atención. Vale, entonces, ¿qué es lo que quiero que veáis? Lo que quiero que veáis es que el sistema afectivo funciona directamente para darnos una sensación de bienestar hacia un sitio y alejarnos de algo que teóricamente no es bueno. Pero el problema que tenemos es que si no lo controlamos bien, lo que hacemos es generamos pequeñas adicciones a determinadas situaciones. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Las redes sociales son súper adictivas porque son placer, puro y duro. Es atención, ¿no? O sea, 20 likes, ¿qué quiere decir? Que 20 personas me han prestado atención. Con lo cual, ¿qué hace mi cerebro? Pues buscar en la foto perfecta, buscar el mensaje adecuado para que la gente lo vea y tenga 30 likes. ¿Lo veis? Al final, y puede ser adictivo. De hecho, ahora mismo se están estudiando mucho las redes sociales y todo el tema de las nuevas tecnologías por la cantidad de adicciones que están generando, ¿vale? Que están generando. ¿Y qué están haciendo? Pues están trabajando sobre esto, sobre el sistema afectivo del cerebro. Lo están cambiando. Están haciendo que la gente sea más adictiva. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Pues el problema que tenemos con esto es lo que os he contado hasta ahora, que encima a nivel social se busca constantemente el placer. Desde pequeños nos enseñan lo que es el placer y nos relacionan directamente el placer que vas a tener si compras este coche, si tienes esta casa, si tienes este trabajo, ¿vale? Placer, 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 placer. ¿Sí? Y lo que hacemos es que cuando somos adultos pues buscamos placer, pensando que detrás del placer hay una cosa que se llama felicidad. Y este es el gran problema. Placer y felicidad para el cerebro no es lo mismo. El placer es momentáneo, es un pico en un momento dado. O sea, gano una carrera y el ganar me genera placer. Y hoy como estoy eufórico. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un pico. Lo que tengo es, pues me he chutado, ¿vale? Me he chutado de dopamina y estoy hasta arriba de placer, ¿vale? Pero eso no es felicidad. La felicidad es
un periodo de tiempo en el cual cuando tú lo evalúas como algo positivo, genera bienestar y está relacionado con otros neurotransmisores. ¿Vale? El problema es que constantemente buscamos el placer pensando que detrás del placer vamos a encontrar la felicidad, ¿vale? Y detrás del placer lo único que hay es la ansiedad, porque el placer es un 10 en un examen, y es muy difícil sacar un 10 en un examen. Cuando vosotros os presentáis un examen podéis presentaros con dos objetivos, aprobar o sacar un 10. Si aprobáis, posiblemente consigáis los objetivos, pero si lo que hacéis es presentaros para sacar un 10, muy pocas veces lo vais a hacer. Y este es el gran problema, ¿vale? Del cerebro, es el gran problema. Vale, ¿dónde está todo esto? Bueno, pues hay dos principios que quiero que veáis básicos. El núcleo accumbens es el centro de recompensas, es el centro donde está, digamos, todo el placer, y los ganglios basales es el centro donde tenéis los hábitos. De manera que los hábitos se consiguen por placer, por una vía que se llama la vía GO, que genera dopamina entre el núcleo accumbens y los ganglios basales. ¿Por qué os cuento esto? Porque el cerebro, entre otras cosas, tiene una adicción, y la adicción es a los hábitos, a los automatismos. Cuando vosotros generáis un automatismo, estáis bajando la carga de tarea del cerebro, estáis reduciendo gasto energético. Y ya hemos hablado de lo importante que es reducir el gasto energético para el cerebro. Entonces lo que consigo es que cuando yo hago un hábito, cuando consigo un hábito en mi vida, lo que hago es que mi cerebro siente placer. ¿Por qué? Por gastar menos. Y ahora quiero quitarme el hábito. ¿Y qué me pasa cuando quito el hábito? ¿Qué pasa cuando salgo de los círculos de confort? Que no deja de ser esto, mis hábitos. Pues tengo ansiedad. Genero un síndrome de abstinencia pequeñito. Os pongo el ejemplo siempre del cepillo de dientes. Me voy de viaje, no echo el cepillo de dientes en mi mochila y cuando llega la hora de comer, después me pongo a limpiarme los dientes como todos los días y hoy no lo tengo. Y entonces, ¿qué hace mi cerebro? Esto es un hábito y no lo voy a conseguir. No, genera un síndrome de abstinencia muy pequeñito a su nivel y entonces empieza a machacarme con ansiedad. ¿No te vas a lavar los dientes? ¿O no te los lavas? ¿Hoy no te vas a lavar los dientes? ¿Hoy no te los lavas? ¿Y yo qué hago? Pues termino bajando a la tienda que tengo más cerca, comprándome un cepillo de dientes y me los lavo. ¿Qué es lo que he matado? La ansiedad. Pues he funcionado igual que una persona que tiene un problema de adicción. Eso es lo que quiero que veáis. Por eso a mucha gente le cuesta cambiar, porque cambiar genera ansiedad, porque el cerebro le quitas el placer de hacer cosas que hace todos los días, que le generan un ahorro energético, y para el cerebro el ahorro energético es placer, ¿vale? Entonces, el sistema afectivo del cerebro es muy importante en base a estos dos parámetros, ¿de acuerdo? En base a los parámetros de cómo genera en nosotros placer momentáneo por determinadas situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Para mí, tenemos que trabajar dos cosas básicas. Lo primero, y es la comparación. Una de las cosas que genera en el cerebro que nosotros evaluemos algo como bueno o malo y nos dé más placer o menos placer es cómo comparamos constantemente las cosas. Entonces un principio básico es compararse con uno mismo, dejar de comparar a los demás. Plantearos que cuando comparamos con alguien, lo único que hacemos es comparar con lo que vemos. Pero lo que vemos, ya vimos que la percepción solo percibe el 10% de la información. Entonces lo que yo veo de la otra persona es un 10%. Entonces me estoy comparando con un 10% de esa persona. A lo mejor si le pregunto a esa persona, yo tengo muchas cosas que esa persona le gustaría tener mías, que ella no tiene, ¿vale? El problema que tenemos es que por la comparación, lo que mi cerebro busca muchas veces es buscar solamente la diferencia, lo que no tengo. Acordaros de la famosa moneda, ¿vale? Busca la moneda que no tengo. Perfecto. Entonces, el primer punto es aprender a compararse con uno mismo y ser cada día uno mismo mejor, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Dice, si cada día eres un 1% mejor, en 100 días eres un 100% mejor, ¿no? Esto no es que tenga que ser así realmente, pero los grandes cambios se producen con pequeños cambios, pero continuos. ¿Vale? Acordaros de cómo funciona el cerebro, pequeños cambios, pero con uno mismo. No enfoco hacia otro sitio, me miro a mí y enfoco hacia mí. Entonces, ¿qué es lo que hago? El cerebro es muy malo, y no ve los cambios en mí. ¿Por qué no los ve? Porque son pequeños cambios que voy haciendo. Imaginaros que sois el tío de un niño y lo veis cada 6 meses. Y cuando lo veis, lo que veis es que ha crecido muchísimo. Pero cuando se lo preguntáis a sus padres te dicen, pues nosotros no lo notamos. ¿Por qué ellos no lo notan? No notan porque están todos los días con el niño. Y entonces no notan cómo el niño crece cada 6 meses. Tú que lo ves cada 6 meses, ves cómo crece. Por eso nos pasa a nosotros. Nosotros, como estamos al lado nuestro, no vemos cómo crecemos. Entonces cuando alguien te dice, ¿cómo has cambiado? Tú no te das cuenta y dices, no, yo no me noto tanto que he cambiado. No noto tanto que he avanzado, que he progresado, que me he desarrollado más. Entonces es bueno que escribamos, que vayamos poniendo las cosas que vamos haciendo para tenerlas escritas, para poder verlas y poder darnos cuenta de lo que hemos avanzado, poder alejarnos de la situación y ser ese tío que nos ve cada 6 meses e ir 6 meses para atrás y ver lo que hemos avanzado. Entonces es importante que si queréis trabajar con esto, trabajéis con este patrón, apuntar las cosas que vais haciendo en vuestro mapa, ¿vale? En vuestra hoja de ruta. El segundo
es trabajar un parámetro importante, y es plantearos que en la vida, os he dicho antes que la conducta son dos parámetros, son contingencias, cosas que os han pasado, o son reglas, cosas que os han dicho. Entonces, evaluar hasta qué punto esto que me genera una toxicidad, que me genera demasiado placer, que estoy enganchado a ello por placer, me ha pasado, o sea, es algo que me ha pasado a mí, o es algo que se me ha inculcado desde diferentes patrones y hoy considero que tiene que ser así, ¿vale? Yo, sabéis que trabajo mucho con ejecutivos y deportistas, podríamos decir que es el 70-80% de las personas que trabajo, ¿no? Y hay muchas personas que te dicen, sobre todo ejecutivos, ejecutivas, que cuando llegan a una cierta edad, te dicen, pensaba que cuando consiguiese todo esto iba a ser feliz, y ahora lo tengo y me he dado cuenta de que no soy feliz, porque lo que tienen son patrones inculcados que con este coche, con esta casa, con este trabajo vas a ser feliz. Y no vas a ser feliz, vas a generar placer, pero el placer dura muy poco, ¿vale? Los estudios que hay sobre parámetros relacionados con el dinero marcan que a los 4 meses te acostumbras al nuevo estatus. O sea, dura 4 meses el cambio económico en una persona a nivel mental, ¿vale? Para que veáis lo importante que es esto, ¿vale? Entonces, vamos a tener una cosa clara. Mi cerebro busca placer y yo tengo que buscar felicidad, ¿vale? Y la forma que yo tengo de buscar felicidad es yo sentirme, es algo interno, es yo buscar cómo me siento bien, no buscar fuera, no ver lo que hay fuera, no comparar con nadie. Entonces, siempre os lo digo, escribir en una hoja todo lo que tengáis. Acordaros que el cerebro siempre busca lo que no tienes, porque al final busca la amenaza, y la amenaza es aquello que no tienes. Entonces, ¿cómo enseño yo a mi cerebro a buscar lo que tengo? Pues simplemente todos los días. Escribir, por ejemplo, qué os ha pasado bueno un día. Escribirlo. Coger una libreta y poner qué me ha pasado bueno hoy. ¿Qué es lo que me ha pasado hoy bueno? ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Una cosa. Buscar primero dónde está la situación que digamos que es tóxica y luego poner estos patrones. Donde en un momento dado, por el motivo que sea, yo he hecho hoy algo bueno y ponerlo, ¿vale? Buscarlo y ponerlo. Poco a poco, si vais repitiendo las cosas, poco a poco el cerebro las automatiza. Es como lo consigue, ¿vale? El cerebro aprende a automatizar cosas por repetición, ¿vale? Os cuento un pequeño cuento, ¿vale? Era un señor que era muy triste, estaba muy triste, y entró a una tienda, y el dependiente le preguntó qué quería. Y el hombre le preguntó, ¿venden aquí alegría? Y el dependiente le dijo, sí, por supuesto. Y se fue corriendo a la trastienda y sacó una botella. La puso encima del mostrador, la envolvió, y cuando la envolvió, le dijo al señor la cantidad que era. El señor se quedó parado ante esa situación, sacó la cartera y se puso a pagar casi de forma automática. Y el dependiente, sin parar, le dijo, le voy a dar varios consejos de cómo utilizar la botella. Dice, cada vez que usted esté triste, quítele el tapón y absorba todo el aire que tiene dentro. Solo una vez. Inmediatamente tape la botella. Solamente ábrala cuando usted esté triste. Y solamente puede hacerlo usted una vez por día. Entonces el hombre cogió la botella, se marchó, y yendo hacia casa pensaba, me han timado, ¿no? Llegó a casa y el hombre se sentía triste. Entonces, como se sentía triste, abrió la botella, aspiró el aire, tapó la botella y al poco rato empezó a pensar cómo estaba y empezó a darse cuenta de que estaba algo alegre. Y entonces bajó a la calle sonriendo y pasaba por la calle sonriendo y la gente empezó a saludarle. Y entonces se dio cuenta que durante unos minutos fue feliz. Y entonces se fue para casa y dejó la botella ahí. Al día siguiente por la mañana, cuando se levantó, pues estaba triste. Y entonces abrió la botella otra vez y la aspiró. Y entonces le entró hambre y se puso a desayunar. Se preparó un buen desayuno, una buena taza de café, un buen zumo de naranja, unas buenas tostadas, y desayunó. Y se sentía alegre. Y se bajó a la calle y estuvo durante unos minutos alegre. Y por la tarde, pues empezó a estar otra vez triste, pero sabía que no podía utilizar la botella. Con lo cual la dejó hasta el día siguiente. Y al día siguiente volvió a hacer lo mismo, coger la botella y volver a aspirarla. Cada día la felicidad le duraba un poquito más, hasta que empezó a durarle más de un día, y empezó a durarle un día y medio, 2 días, y cada vez tardaba más en tener que absorber la botella, hasta que llegó un momento en que se olvidó de la botella y dejó de tener que absorber el aire de la botella para ser feliz. Así es como se consigue la felicidad. La felicidad se consigue simplemente por un enfoque, por una repetición diaria de unos patrones. Hay que crear unos patrones que sean adecuados, hay que crear una higiene mental. Y esa higiene mental significa que nosotros debemos enfocar hacia ciertos parámetros. Os dije el otro día con el miedo que no se puede vivir sin miedo. El miedo es natural en el ser humano y tenemos que vivir con él. Una cosa es tener miedo al miedo, ¿no? Que era lo que hablábamos, y otra cosa es darnos cuenta que tenemos miedo y que no pasa nada por tener miedo. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Ser feliz significa que la felicidad no es el 100% de nuestra vida. Una persona que es feliz no es feliz el 100%. Una persona que es feliz es porque tiene patrones que hacen que su día a día lo verifique, lo vea, lo texte como feliz, como bienestar. Y esto es muy importante para ello, ¿vale?
Entonces, simplemente deciros una última frase para mí de una de las personas que más sabe sobre felicidad, que es un profesor que ha estado en Harvard muchos años. Es el profesor de Harvard que más alumnos tenía. Su clase se llamaba En busca de la felicidad, ¿vale? Se llamaba Tal Ben-Shahar. Y este hombre decía que la moneda más importante en el mundo no es el dinero ni el prestigio, es la felicidad. Y que es hacia allí hacia donde lo tenemos que buscar. Una de las cosas que plantea Tal Ben-Shahar es que la felicidad no es hedónica, no es placer. La felicidad es bienestar. Y el bienestar es evaluar constantemente nuestro día a día y sacar lo positivo de nuestro día a día. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si no, nuestro cerebro va siempre a buscar una cosa, que es lo sencillo, lo fácil. En 2017 le dieron el premio Nobel a un señor, a Richard Thaler, por un principio que se llama el nudge. Se lo dieron en economía, la psicología no tiene premio Nobel. Y este principio, el nudge, es el principio de que el cerebro, entre lo fácil y lo adecuado, hace lo fácil, porque genera menos gasto energético y porque le da un placer instantáneo. Con lo cual el cerebro siempre va a buscar el placer instantáneo y el ahorro de gasto energético. Y lo adecuado, lo correcto, es un tema nuestro, es algo que tenemos que hacer nosotros. Y para hacerlo yo tengo que ser primero consciente de que lo tengo que hacer y aceptar que en ese paso voy a salir de mi círculo de confort. Y que es muy posible que tenga un pequeño síndrome de abstinencia, una pequeña ansiedad que tengo que gestionar de forma adecuada para conseguir mañana tener un hábito, tener un automatismo que me permita que mi cerebro, sin que yo se lo pida, todos los días encuentre por mí aquello que es bueno en mi vida, aquello que tengo. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado, ¿vale? Que os haya parecido interesante el tema del circuito de recompensas, del sistema afectivo del cerebro. Está relacionado con muchas cosas. Os lo puedo relacionar con el error, os lo puedo relacionar con la atención, os lo puedo relacionar con el apego, ¿vale? Es uno de los circuitos más primitivos del cerebro y al final muchos de nosotros funcionamos directamente por ello, ¿vale? Directamente por ello. Entonces es interesante que tengáis claro que tiene mucho poder en nuestro cerebro y que tenemos una predisposición, ¿vale?, a generar adicciones a determinadas cosas, que no tienen que ser drogas, ¿vale?, que pueden ser relaciones tóxicas, que pueden ser personas, que pueden ser situaciones, que pueden ser un deporte, que puede ser un examen, ¿vale? Relaciones tóxicas directamente por no conseguir nuestra droga para sentirnos bien, para que mi cerebro, mejor dicho, se sienta bien y consiga lo que él quiere, ¿vale?, que es su droga, su placer, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que he dicho hoy? ¿Queréis que termine con contestando alguna duda? Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Me alegro de que os parezca interesantes. Para mí es es una de las cosas básicas a la hora de trabajar con la gente, el sistema afectivo, ¿vale? Que las personas se sientan, que tengan bienestar, ¿vale? Que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a vosotros por estar ahí también, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Queréis alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Nadie quiere preguntar nada. ¿Cómo se llama mi libro? A ver, mira, si entráis que sepáis que no me gusta hacerme autopromoción, ¿vale? Pero bueno, que si entráis en Instagram, justamente debajo de Centro Mindset, debajo de donde pone Gran Vía 6, que es donde está la oficina central, encima pone un link. Si pincháis ahí, pues ahí os sale como una tarjeta digital, ¿vale? Ahí vienen los centros, Madrid, el de Barcelona, viene el centro de psicología, viene el canal de YouTube, viene todo, y viene Fernando Autor, de Amazon. Y ahí, si pincháis ahí, veis todos los libros que tengo. Yo recomiendo el libro de Fácilmente, ¿vale? El libro de Fácilmente es el que tiene que ver con el entrenamiento mental. Fácilmente, entrenamiento mental, no la libreta, ¿vale? La libreta es la libreta de ejercicios del libro, ¿de acuerdo? Entonces no os compréis la libreta de ejercicios, compraros el libro. Si queréis compraros algo, compraros el libro, ¿vale? Sale la semana que viene, creo que sale la 4ª edición del libro, ¿vale? ¿Cómo podemos saber la diferencia? Que algo nos gusta mucho o que sea una adicción. Vale. La diferencia entre que algo te guste y que sea una adicción es el control que tienes sobre ello. Cuando yo tengo control sobre ello, lo que entiendo que es algo que me gusta. Cuando dejo de tener control sobre ello, es una adicción, ¿vale? Entonces me genera ansiedad el no poder hacerlo, ¿de acuerdo? Aunque no nos demos cuenta, mirar el teléfono nos puede generar adicción. No mirar el teléfono nos puede generar una ansiedad.
Pues, ¿qué es eso? Pues que estamos cerca de la adicción. El teléfono es muy adictivo, ¿vale? Dejamos el teléfono en casa y estamos todo el día, pues pensar que eso es un principio de una pequeña adicción. No son adicciones como quien tiene una adicción pues a un estupefaciente, a una droga de otros índoles, pero a nivel cerebral funciona con los mismos circuitos, ¿vale? Con los mismos circuitos. Y hay de verdad, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? El perfeccionismo puede ser una adicción y mucha gente tiene ansiedad en su vida por ser perfecta. Y entonces, cuando no es perfecta, tiene ansiedad. Pues entonces lo que podemos tener ahí es una adicción por un patrón que es ser perfecto, ¿vale? O sea, hay gente que tiene problemas con determinados estímulos que no tienen por qué ser droga, porque el cerebro funciona como si fuese pues una sustancia estupefaciente, ¿vale? Perfecto, vale, 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 muchas gracias. Sí, vale, vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Si no tenemos ninguna pregunta más, doy por finalizado la charla de hoy. Y bueno, antes de finalizar, quiero decir una cosa, ¿vale? Os agradezco muchísimo todas las propuestas que habéis dado, ¿vale? He intentado contestaros a todos, cada propuesta, dándoos una pequeña explicación de lo que de lo que me habéis ofrecido para poder hacer el directo y que aunque hoy no haya hecho sobre eso, lo haré en otros momentos, ¿vale? Porque hay propuestas muy buenas, ¿vale? Muy buenas. Lo que pasa es que tenía que escoger una y de las que me habéis ofrecido, esta me pareció interesante, ¿vale? Pero de verdad, muchas gracias por escribir y por poner propuestas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vale, perfecto, muchas gracias, Tony. Vale, si no tenéis ninguna duda o ninguna pregunta sobre el tema, pues agradezco muchísimo. De todas formas, de verdad, si surge alguna duda, tenéis el Instagram, podéis mandar un mensaje y dentro de lo posible os intento contestar. No siempre lo puedo hacer tan rápido como quiera, pero os intento contestar, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? El sistema afectivo es muy interesante, muy interesante. Se estudia muchísimo a nivel de conducta, a nivel de personalidad, ¿de acuerdo? Se estudia muchísimo a nivel también de motivación, cómo se motivan las personas, ¿vale? Por sistema conductual, el BIS y el BAS, el sistema de inhibición conductual o el sistema de activación conductual, ¿vale? Se estudia muchísimo, ¿vale? Entonces es algo que es muy interesante, ¿vale? Que es muy interesante porque al final es un neurotransmisor que funciona muy rápido y que el cerebro está enganchado a él, ¿vale? Vale, pues muy bien, me alegro muchísimo que os haya gustado, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y el jueves que viene volvemos a vernos. Pasar buena semana, disfrutar de lo que tenéis, ser felices con lo que tenéis y pasar buena semana. Hasta luego.